Entonces, es necesario poder entender, iglesia, que cuando la paternidad viene a nuestra vida, Dios tiene y Dios entrega un manto a ese padre espiritual. Alguien dígame amén. Ahora, en la palabra, en las escrituras, vemos varios pasajes cómo el manto de Jesús juega un papel muy importante. Amén. Lo vemos en el manto cuando aquella mujer de flujo de sangre ve y sabe que Jesús va a pasar por su ciudad. Esta mujer de flujo de sangre tenía 12 años de enfermedad. Esta mujer tenía 12 años no solamente de enfermedad, sino seguramente de enfrentar a su cultura, enfrentarse a las personas que lo criticaban, a las personas que repudiaban a esta mujer por tener este flujo de sangre. Amén. Si bien es cierto, hoy en día cuando las mujeres, por ejemplo, tienen su menstruación, es complicado para las mujeres tener esa menstruación. Hay lugares, países en las cuales se tienen que ocultar. Hay lugares, por ejemplo, como en el África, donde las mujeres cuando tienen su menstruación tienen literalmente que esconderse en un hoyo y no salir de ahí hasta que termine su ciclo menstrual. Y diferentes son las actuaciones conforme vamos pasando las culturas de cómo tratan este tema. Y en aquel entonces, cuando la mujer de flujo de sangre tenía esta enfermedad, imagínate en aquel tiempo su cultura, cómo era tan fuerte, que dice la Biblia que una mujer con ese tipo de enfermedad no podía vivir entre las personas, no podía vivir dentro de la ciudad, sino vivía fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque era una persona repudiada. ¿Estás aquí conmigo? Entonces no podía tener un acercamiento, y si tenía un acercamiento con las personas, era apedreada, era golpeada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque infringía una norma, infringía una ley. Pero las escrituras nos llama la atención porque la Biblia dice que esta mujer, al ver a Jesús, ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Diga conmigo, si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, ella dice, yo sería sana. Entonces vea cómo aquella mujer está reconociendo que el manto que Jesús cargaba era un manto de autoridad, de unción, de poder, de hacer señales, prodigios. ¿Estás aquí conmigo? Había algo en el manto de Jesús, que al instante que él tocara, ella sería sana. Inclusive cuando ella toca, Jesús dice, alguien me tocó. ¿Por qué? Porque ha salido un poder de mi manto, ha salido un poder dentro de mí. ¿Estás aquí conmigo? Entonces ahí empezamos a ver la importancia del manto. Y dice la Biblia que aquella mujer entre la multitud, tal vez arrastrándose, tal vez encubierto, no lo sé, pero ella pasó entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Y la Biblia dice que al instante ella fue sana. Ella se enfrentó tal vez con la misma muerte. Ella se enfrentó tal vez con el hecho de que si la encontraban, si la sorprendían, la podían matar o la podrían apedrear. Pero ella con todo y ello, ella fue y se acercó a Jesús. Reconoció que en el manto de Jesús, que en Jesús había poder. Para poder entender el principio y la importancia del manto, una de las primeras cosas que debemos de reconocer es el manto y la unción. La mujer, para recibir su sanidad, primero tuvo que reconocer que en Jesús fluía poder, que en Jesús había poder. Para que nosotros podamos reconocer y recibir nuestro milagro, lo primero que necesitamos entender es reconocer el poder y la autoridad, amén, que nuestro Padre espiritual puede cargar y carga en el nombre de Cristo Jesús.
Cuando nosotros no reconocemos esa autoridad, cuando nosotros no reconocemos esa unción, nosotros difícilmente vamos a poder recibir un milagro en nuestra vida. La Biblia dice que Jesús llegó a Nazaret y que en Nazaret, el lugar donde él nació, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque la gente estaba familiarizada con Jesús. Porque la gente conocía a Jesús. No veía su manto, sino veía a la persona, veía su vida. No veía lo que Dios había dicho en él, sino veían sus defectos. ¿Por qué en nuestra vida dejamos de ver milagros aun cuando empezamos a venir a la iglesia? Porque dejamos de ver, iglesia, lo que Dios ha puesto en el hombre que está enfrente de nosotros, en nuestro Padre espiritual, y empezamos a ver, iglesia, sus errores. Y lo empezamos a ver no como nuestro Padre espiritual, no como un hijo de Dios, amén, no como alguien que tiene una autoridad, sino como una simple persona. Y cuando nosotros vemos a nuestro pastor, a nuestro profeta, como una simple persona, nos va a pasar como Nazaret. No vamos a recibir milagros. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo el manto que Dios ha puesto en nuestros padres espirituales. La mujer de flujo de sangre dijo, si tan solo tocare el borde del manto. Con esa palabra ella está reconociendo el manto, el poder, la unción que Jesús cargaba y que traía de parte de Dios. ¿Estás acá conmigo? Entonces, número uno, si yo quiero ver milagros en mi vida, lo primero que tengo que reconocer al venir a la iglesia es reconocer el manto de unción, el manto de poder, amén, el manto divino, el manto que Dios ha puesto en la paternidad, en mi Padre espirituales. ¿Estás aquí conmigo? Diga conmigo, hay un manto que Dios ha puesto de autoridad, de poder, de unción en mis padres espirituales. Ahora, quiero adentrarme un poco más. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Vamos a ver lo que sucede con Elías y Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. El llamado de Eliseo. Dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo. Y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, dejen que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías le respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todas la comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Amén. O dice, y fue tras Elías y le servía. Estamos viendo en las escrituras, iglesia, cómo Elías, cómo es el llamado de Eliseo y cómo Elías pone el manto en Eliseo. La Biblia dice que Elías iba caminando, diga conmigo, iba caminando.
Él tal vez no iba pensando en que se iba a encontrar a Eliseo. No llevaba una asignación de que Dios le dijera a Elías: vas a encontrarte en tal lugar a un hombre con nombre de Eliseo, y a ese hombre le pondrás un manto, el manto que te antecederá, el manto que vendrá y que cuando tú partas él va a usar. Nada de eso pasó. La Biblia dice en el 19, que entonces Elías fue y encontró a Eliseo, amén, y dice que él iba caminando. Imagínate, él iba caminando y de repente ve a un hombre, no sabía que era Eliseo. La Biblia dice que ni siquiera le preguntó el nombre, ni siquiera le dijo Elías a Eliseo, ¿cómo te llamas? Sino, imagínate que él va caminando, Elías va caminando, y lo único que Elías hace es echarle el manto. Diga conmigo, le puso el manto. Y dice que Eliseo, de repente le pasa algo a Eliseo, y que en ese de repente Eliseo se levanta y Elías como si nada, él sigue caminando, pero Eliseo corre detrás de Elías y le dice: espérame. Dice que él estaba orando: espérame, déjame ir a despedirme de mis padres, déjeme darles un beso y luego voy a seguirte. Elías no sabía qué era lo que este hombre le decía, porque inclusive Elías, cuando le dice: espérame, deja ir a hacer esto, le dice: pues ve y hazlo. Yo no entiendo por qué me estás diciendo esta cosa. Como cuando de repente algo hace y de repente esa gente: mira esto, mira el otro, y te sorprende. ¿Y este tipo de dónde me salió? ¿Me estás entendiendo? Pero Eliseo había recibido una revelación después de que el manto le había caído a Eliseo. Inmediatamente Eliseo agarra lo que él estaba, agarra su arado, agarra sus bueyes, va y los mata, los cocina y se los da seguramente a sus sirvientes, seguramente a las personas que estaban con él. Se despide y va y en busca de Elías para servirle. La pregunta es: ¿qué habrá pensado o qué habrá pasado en su mentalidad de Eliseo, que lo hizo reaccionar de esta manera? ¿Qué habrá pasado en su mentalidad? ¿Qué es, iglesia, lo que portaba este manto? Amén. La Biblia dice, iglesia, que Eliseo tenía 12 yuntas. ¿Cuántas? 12 yuntas de bueyes. En aquellos tiempos, tener una yunta de bueyes es como ahora tener una maquinaria del campo, una maquinaria, amén, para arar el campo. Y eran caras. No cualquiera tenía unas yuntas. Pero la Biblia dice que él tenía 12 yuntas. Quiere decir que seguramente el padre de Eliseo, iglesia, tenía un negocio próspero. Porque no solamente tenía una yunta, sino tenía 12 yuntas. ¿Estás aquí conmigo? Y él estaba trabajando, iglesia, la última yunta. Pero de repente no le importó el negocio del padre. No le importó lo que estaba haciendo. Él fue y las dejó. Pareciese que cuando el manto le cae a Eliseo, algo Dios le empieza a hablar a través de ese manto de qué es lo que él tenía que hacer, iglesia. Es que yo quiero que entiendas algo. Que cuando el manto de paternidad te cae encima, iglesia, el manto empieza a hablarte.
Cuando, dicho de otra manera, cuando el manto de paternidad, cuando tú reconoces la paternidad, en ese momento, iglesia, tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Creo que no me están, se lo voy a poner más fácil. Cuando tú reconoces la paternidad de Dios, cuando tú reconoces el manto, iglesia, que está en el Padre espiritual que Dios ha puesto en tu vida, en ese momento tú vas a identificar que el que te está hablando no es el hombre, sino es Dios, para cambiar, para restaurar tu vida. Cuando tú no tienes noción del manto, tú vas a pensar que lo que el pastor te habla, que lo que el profeta te habla, es cosa de él, es cosa de su carnalidad. Pero cuando tú entiendes que es el manto de paternidad, tú entiendes que todo lo que, me estás entendiendo, que todo lo que Dios habla y pone a través del pastor, pone a través del profeta, es porque Dios quiere cambiar tu vida. Dele un fuerte aplauso a Dios. Por eso Eliseo, cuando recibe el manto, su actitud es levantarse, reconocer lo que Elías traía. Y la Biblia, ¿qué dice en el verso 20? Es que yo traigo acá otra versión. Verso 20, ¿lo tienes? Dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. O sea, imagínate, echó el manto, él reconoce, el manto le habla, como diciendo, soy yo hablándote, Dios. Vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve. ¿Te das cuenta cómo ni Elías sabía lo que estaba pasando? ¿Qué te he hecho yo? Tal vez Elías no sabía, pero Eliseo ya lo sabía. ¿Me estás entendiendo? Tal vez hay palabras que a veces uno suelta. Hay palabras que uno suelta, iglesia, predicaciones que uno suelta, que a veces no va dirigido ni para ti. ¿Me estás entendiendo? Pero cuando usted reconoce la paternidad, usted dice, ese saco yo me lo pongo. A mí en lo personal me ha tocado gente que me ha dicho, ay pastor, hoy me dio una pedrada, hoy me descubrió, hoy me quedo, pero si la predicación no la hice para ti. ¿Me estás entendiendo? Le ha tocado que de repente usted dice, ay, creo que hoy toda la predicación fue para mí. ¿Quién le vino con el chisme? Fue mi mamá, mi papá, mi suegro, mi tío. ¿Quién le vino con el chisme? ¿Me estás entendiendo? Y a veces nos pasa así como Eliseo, ¿qué te he hecho yo? Pero cuando tú reconoces lo que Dios está hablando, el área que tú estás cambiando, el área que tienes que cambiar, tú vas a reconocer, no es el hombre, es Dios el que me está hablando. No es que el pastor me esté dando de pedrada, no es que él tenga que poner un casco, es Dios el área que me está llamando a cambiar y a ser diferente. Alguien dígame amén. No es que el pastor me esté exhibiendo, es Dios hablándome en su amor para que yo cambie y sea diferente. Apláudale fuerte, iglesia. Y es que una de las cosas que tenemos que entender es que una cosa es resistirse al manto y otra es cuando el manto comienza a hablarte. Hay gente que se resiste al manto, pero también hay gente, iglesia, que entiende cuando el manto le empieza a hablar. Hay gente que se resiste cuando Dios le habla, cuando Dios le dice tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello. Hay gente que se resiste, no pastor usted está mal, yo estoy bien en esto, pastor usted está mal, es que lo que pasa es que usted no me quiere, es que usted no esto, es que usted lo otro. Y a veces nos resistimos al manto, a dejarnos cubrir por el Padre, a dejarnos proteger por el Padre. Y nos resistimos y nos jaloneamos el manto.
Nos resistimos a entender que es Dios el que nos está hablando. Y preferimos cambiarnos de iglesia, preferimos terminando, es que el pastor me maldijo, es que el pastor esto, es que el pastor el otro. Yo no estoy aquí para maldecirte y ni voy a maldecirte, iglesia. Son tus consecuencias las que te van a llevar a tu maldición. Cuando tú no dejas que el manto venga sobre de ti, iglesia. Cuando tú no dejas reconocer el manto sobre de tu vida. Amén. Usted va a vivir las consecuencias, mas no yo, iglesia. Tú tratas muchas veces de pelear por el diseño, iglesia, o el diseño de Dios. Pero cuando tú, iglesia, abras tu corazón, cuando tú verdaderamente abres tu espíritu, amén, el manto va a comenzarte a hablar. Cuando Dios habla a través del Padre espiritual, a través de una paternidad, iglesia, hay un diseño divino que Dios te va a hablar. Hay, iglesia, un diseño que Dios que ya habló al profeta. Y lo único que estoy haciendo es ser el mensajero como Padre espiritual y traértelo, decirte lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es lo que voy a traer, el diseño de Dios para tu vida. Pero va a haber momentos, iglesia, en que tú te vas a imponer, iglesia. Y vas a endurecer tu corazón. Pero el día que tú entiendas que Dios tiene un diseño para ti y que tal vez la decisión que tú estás tomando, el consejo que el pastor te está diciendo no es para mal, sino es para bien. Ese día tú vas a entender, iglesia, y vas a permitir que la unción de Dios depositada en mí fluya en tu vida, fluya en tu problema, fluya en tu enfermedad. ¿Me estás entendiendo? No voy a desear tu mal, sino deseo, iglesia, como Padre espiritual, que la unción, que el poder, que la autoridad, que el diseño de Dios se cumpla, que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dicho de otra manera, la paternidad no se impone. Nadie puede obligarte a ser hijo, iglesia, ni a recibir un padre. No voy a imponerte algo. No puedo obligarte a ser hijo. Pero tú vas a tomar la decisión si quieres ser hijo. La decisión de decir, yo quiero de ese manto que Dios ha puesto en mi profeta, que Dios ha puesto en el apóstol. Amén. Yo quiero ser hijo de la casa. No, hablábamos la vez pasada, no quiero ser huérfano. No quiero ser un adoptado, quiero ser hijo de la casa. Y quiero que Dios me diseñe, quiero que Dios me guíe, quiero que Dios me hable, que el Padre me hable. Acuérdate que el adoptado siempre piensa que todo lo que el Padre le dice es porque no lo quiere. Todo adoptado piensa que cuando el padrastro le habla, el padrastro le dice esto, le dice aquello, ay, es que no me quiere. Y todos estamos esperando un padre, conocer a nuestro verdadero padre. Siempre estaremos inconformes. Y Dios no quiere que tú vivas inconforme. Dios no quiere que tú veas, ay, es que yo no considero a mi padre, al profeta Joshua como padre espiritual. No considero su manto de paternidad del apóstol una. ¿Estás acá conmigo? Es que yo siento que no, yo siento que me habla muy fuerte, yo siento que esto, yo siento que el otro. Pero como todo padre, hay momentos, iglesia, que no todos son milagros, señales y prodigios, sino que también hay momentos de reflexionar y dejar de hacer el pecado.
Hay momentos que nuestro Padre nos va a decir: no juegues con el cuchillo, no juegues con esto porque te harás daño. Hay momentos que el profeta, que el apóstol nos tendrá que decir: no juegues con el fuego, no juegues con este pecado, porque entonces tu fin será muerte. ¿Me estás entendiendo? No juegues a ser cristiano, no juegues a hacer esto, porque entonces va a venir maldición a tu vida. Y si yo lo entiendo como hijo, lo que el Padre espiritual me está hablando, entonces mi vida va a empezar a cambiar y va a ser de bendición. Alguien dígame amén, iglesia. Quiere decir, iglesia, que la paternidad, amén, debe de ser una revelación. Algo que se me sea revelado, algo que yo reconozca. Yo no estoy acá para imponerte, sino yo quiero que tú reconozcas, amén, lo que fluye, iglesia. No vengo para decirte: oye, ¿sabes qué? Recibe esta paternidad. No, si usted no la reconoce, amén, allá usted. No le voy a obligar, pero tenga por seguro que usted va a ver a gente recibiendo su restauración, gente que ha sido cambiada, gente que ha sido bendecida, gente que ha sido prosperada, gente que me ha permitido orar, amén, por ella, por él, y que al instante, a la semana ha recibido su milagro. Que pastor, profeta, ¿se acuerda cuando oré usted por mí, por esto, por aquello, por mi trabajo? ¿Qué cree? Dios ya me lo proveyó. ¿Qué cree? Dios ya me abrió la puerta. Cuando usted viene y se deja orar, cuando usted viene y se deja direccionar por una palabra, ahí usted está reconociendo la paternidad de Dios. Pero cuando usted viene y se pone en las sillas de atrás como el despectivo, como a ver ahora que este loco va a hablar, amén, y aleluya. Pero cuando usted viene a recibir, amén, no a cuestionar, sino a recibir, créame que le va a pasar como a toda gente que viene, recibe, amén, y se va con su milagro. Alguien dígame amén, iglesia. Cuando la paternidad se revele, ¿sabe qué uno hace? Eliseo dice, ¿qué dice que hizo? Él corrió. ¿Qué hizo? Corrió. Diga conmigo, corrió. Cuando tú reconoces la paternidad, usted corre, iglesia, a esa paternidad. Dicho de otra manera, si el Padre te puso en esta casa, es, iglesia, para que seas hijo y no huérfano. Si el Padre te puso en esta casa, iglesia, si el Padre te ha estado hablando, eres hijo y Él quiere que tú seas hijo y Él quiere que tú corras. ¿Me estás entendiendo? Que tú no digas: voy a ver si esta es la iglesia en la que Dios me puso, si esta es la iglesia en la que yo tengo que estar, si esta es la iglesia en la cual yo tengo que asistir. Literalmente hay mucha gente así que le pasa eso, que va a las iglesias, que va a su iglesia, pero que no se siente de la casa, que no se siente iglesia como si fuese de la casa. Porque está esperando a ver si llega a otro lugar, a ver si se va en otro lugar. No, iglesia, todo lo que usted reciba, todo lo que usted tenga, iglesia, glorifica al Señor, amén, gloria a Dios, y mantenga, amén, honrando ese manto. Esa paternidad. Mira, hay gente, por eso hay gente que de repente, cuando uno no reconoce la paternidad de la casa, hay gente que recibe dones, gente que recibe su ministerio y lo primero que hace, se va y abre otra iglesia. Va y dice: no, es que como que nada más al profeta Dios le habla. Dios te puede hablar, Dios puede usarte, amén. Pero lo que no podemos hacer es dividir el manto. Lo que no podemos hacer es dividir la casa, porque una casa dividida no permanece. Amén. Lo que tendríamos que hacer cuando nosotros recibamos manto, cuando nosotros recibamos un don, cuando nosotros recibamos autoridad, cuando nosotros empecemos a ver ángeles, a escuchar la voz de Dios, no es tener en menos a nuestros padres espirituales. ¿Me estás entendiendo?
Porque lo primero que hacemos es tenerlo a menos. Lo que el profeta hace, yo también lo hago. Y cuando viene ese pensamiento, es cuando nos empezamos a dividir la iglesia. Es cuando nos empezamos a alejar. ¿Me estás entendiendo? Cuando lo que Dios te ha dado, iglesia, es para fortalecer, es para edificar la iglesia y es para que seas enviado bajo una cobertura, para que seas utilizado y usado por Dios en tu propósito y en tu asignación. ¿Me estás entendiendo? Por eso hay gente que recibe dones, que usted ha visto que recibe dones, que ve ángeles, que tiene dones, iglesia, pero cuando se va de la iglesia, después de un año, de medio año, ya no vuelven a hacer nada. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque no entendieron que esa unción y esa autoridad fluye a través del manto de esa casa donde fue impartido. Y cuando tú desechas el manto, dejas de ser hijo. Y cuando dejas de ser hijo, la unción de esa casa deja de fluir en tu vida. Hay gente que dice, y es que el profeta los maldijo. No, yo no los maldije, es que dejaste de ser hijo. Y cuando dejas de ser hijo de esta casa, ¿me estás entendiendo? Puedes pertenecer a otra iglesia, puedes ser hijo de otra iglesia, amén. Y cada uno de Dios le ha dado una asignación, un poder, una autoridad. ¿Me estás entendiendo? Pero para yo cubrirte como padre, para yo protegerte, amén, para que la unción no es que sea yo, sino Dios, lo que Dios ha puesto en mí, usted tiene que reconocer esa paternidad. Alguien dígame amén, iglesia. ¿Qué es lo primero que yo debo de entender y que Eliseo entendió? Al reconocer el manto, al reconocer esa paternidad. Número uno, iglesia, lo llevó a dejar algo. Diga conmigo, lo llevó a dejar algo. Cuando tú recibes el manto, cuando tú recibes una paternidad, usted tiene que prepararse a dejar algo, iglesia. ¿Estás acá conmigo? Lo que haces es bueno, pero Dios no solamente quiere que lo que hagas sea bueno, sino lo que Dios quiere, iglesia, es encaminarte y que hagas tu propósito. Hay gente que puede ir a la iglesia y eso es bueno, pero Dios no quiere que solamente vayas a la iglesia. La gente quiere que tú cumplas tu propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando venimos a esta tierra, todos venimos para cumplir un propósito. Todos. Diga conmigo, yo he venido a cumplir un propósito. ¿Se acuerda que cuando Jesús sanaba a los enfermos? Dice la Biblia que había 12 discípulos. Diga conmigo, 12 discípulos. Y había multitudes. ¿Y quién veía y hacía los milagros? Jesús. ¿Y quién estaba cerca de Jesús? Los discípulos, que luego se hicieron apóstoles. ¿Estás acá conmigo? ¿Quién conocía del reino? Los discípulos. ¿Quién conocía los secretos del reino de los cielos? Los discípulos. La multitud recibían y estaba bien. Pero si usted quiere tener una conexión más cercana con Dios, si usted quiere ver milagros todos los días en su vida, usted tiene que ser como los discípulos. Y los discípulos entendieron a caminar, a ser hijos, porque lo primero que Dios les enseñaba era que Jesús tenía un Padre Celestial y que todo iba y lo consultaba al Padre Celestial. Lo primero que él hacía no era engrandecerse por los milagros, sino él dice que Jesús dejaba a un lado la multitud. Si estaban en la orilla del mar, los dejaba y él subía al monte y oraba al Padre, buscaba la revelación del Padre y luego regresaba. Jesús les está enseñando en todo momento a buscar al Padre, que todo viene a través del Padre, a través de la obediencia del Padre.
Aleluya. Y Jesús se los está enseñando. Entonces lo primero que yo debo de entender es dejar de ser multitud. Dejar de ser creación y entender que Dios me está llamando para ser hijo. Porque así como Jesús tuvo un propósito de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, iglesia, y resucitar y que pronto vendrá, también Dios ha puesto un propósito en tu vida. Alguien dígame amén, iglesia. Así que conviértete. Convertirse en un hijo no es fácil. Convertirse en un hijo, iglesia, va a haber lucha, va a haber prueba, va a haber desiertos, va a haber tentaciones. Pero el propósito es lo que te va a mantener en pie. Jesús tuvo luchas. Dice en el libro de Mateo que Jesús tuvo hambre. En medio del desierto, después de 40 días y 40 noches en el desierto, de estar ayunando y orando, tuvo hambre. Jesús estando en la cruz, Jesús antes de subir a la cruz, oró al Padre, le dijo: Dios, ayúdame. Pasa de mí esta copa. Estando en la cruz le dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Tú crees que no sufría? Él sufría. Pero ¿sabes qué lo mantenía? Era su propósito. Resistió los latigazos. Resistió todo lo que él tenía. Amén. Todo lo que le hicieron. Todo lo que le escupieron. Todo lo que le dijeron. Pero él sabía cuál era su propósito. Cuando la paternidad de Dios viene sobre tu vida y el manto viene sobre tu vida, es para revelarte cuál es tu propósito. Dicho de otra manera, cuando Dios te está hablando continuamente en tu vida, es para revelarte cuál es tu propósito. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuál es el propósito de tu familia? ¿Cuál es el propósito de tu hogar? ¿Cuál es el propósito de tu trabajo? ¿Cuál es el propósito de tu negocio? Y cuando tú lo recibes, vas a tener prueba, vas a tener lucha. Pero aunque venga, tú vas a serle fiel al Padre y le vas a decir: yo de aquí no me muevo, porque Dios me ha dado una asignación, porque Dios me ha dicho la razón por la cual estoy en este lugar. Pero cuando no tenemos la revelación del manto, cuando no tenemos la revelación de la paternidad en nuestra vida, dejamos de escuchar la voz de Dios. Y cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de escuchar y de entender cuál es nuestro propósito en la tierra. Y por eso cuando viene cualquier cosa, que nos corren del trabajo, que viene un problema, que viene una enfermedad, nos tambalea todo ello. Y empezamos a decir: y si ya mejor no voy a la iglesia, y si mejor dejo de hacer esto, y si mejor dejo de orar, y si mejor dejo de hacer aquello. ¿Por qué? Porque no estás conociendo tu propósito. Pero cuando tú lo conoces, botas todo eso, botas enfermedad, botas todo, amén, y le dices: yo de aquí no me muevo. Cristo Jesús me dijo que yo haría esto, y si Dios me lo dijo, que Él me va a respaldar, es que el Dios va a estar conmigo y me va a mover. Y me estás entendiendo. Y si me corre del trabajo, ¿qué importa? Dios me dijo que Él iba a ser mi sustento. Dios me dijo que Él me iba a bendecir. Y Él lo va a hacer, iglesia. Tenemos que renovarnos. Tenemos que renovar nuestra mente y empezar a dejar, iglesia, todas esas cosas que nos están impidiendo recibir del Padre. Número 2, cuando el manto, hay cosas que Dios, iglesia, te va a revelar en el secreto. Cuando el manto de paternidad, cuando el manto viene sobre tu vida, ese manto te va a revelar, iglesia, cosas en secreto. Tal vez Elías no sabía lo que Dios le había revelado a Eliseo.
Era un secreto la razón por la cual él corrió y buscó a Elías. Amén. Cuando Dios viene a tu vida, Él te va a revelar cosas en secreto. Cuando tú entiendes los principios de paternidad, Él te va a revelar, iglesia, cosas en secreto que tú nunca sabías, pero que te van a encaminar a tu propósito, iglesia. Eliseo, el padre de Eliseo, tal vez tenía otros planes para Eliseo. Seguramente el padre de Eliseo era empresario. Y tal vez él había diseñado a Eliseo que él iba a cuidar a toda la yunta, iba a alimentar a todos sus sirvientes, qué sé yo. Habían comprado demasiadas yuntas. Imagínate el padre. Oye, ¿cómo vienes y me dices todo lo que yo he comprado, todo lo que hemos hecho para arar la tierra? Y ahora me dices que viene una persona que ni conoces, ni sabes quién es, y te vas a ir con él. Pero Eliseo lo hizo sin conocerlo, solamente por la revelación del manto. Fue y dejó todo, dejó sus planes, dejó de ser tal vez el empresario de aquel lugar, el joven rico tal vez de ese lugar, para servirle a Elías. Alguien dígame amén. Sin importar el lugar, la nación, la familia, iglesia en la cual tú has nacido, todos tenemos un propósito. Y lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es reconocer que en ese propósito seremos usados por Dios. No estás aquí solamente para ganar plata, comer y morir. No estás aquí solamente para tener hijos y tener una hermosa casa. Usted está aquí porque usted tiene un propósito. Tal vez ser la punta de lanza de transformación de tu familia. De terminar con una generación de maldición por el alcoholismo, por la drogadicción. Tal vez tú dices, pastor, yo no entiendo por qué estoy aquí hoy. Hoy Dios te está hablando, tú estás aquí porque tienes un propósito. Pero soy el más vil, yo no tengo nada que entregar. He sido lo peor, pero aún así, cuando el manto te cae, cuando Dios te escoge para venir a esta casa, es porque Dios ya te escogió para que cumplas un propósito con Él. Ve más allá de tus planes. Eliseo tenía tal vez la vida arreglada, tal vez tú no la tengas, pero decide servirle a Dios y Él te va a bendecir, iglesia. ¿Por qué hay gente que se le ha cerrado el cielo? ¿Cuál es la razón por qué la gente se le ha cerrado el cielo? Porque no se trata de lo que nosotros queremos, sino de cumplir nuestro destino profético. ¿Por qué se nos cierran las puertas en el cielo? Porque dejamos a un lado el propósito, lo que Dios habla a través de nuestros padres espirituales, a través de ese manto, y lo hacemos a un lado y decidimos hacer lo que nosotros pensamos. Porque es más fácil decir y echarle la culpa, es que el profeta, es que el pastor está mal, es que allá en aquella iglesia esto, en la iglesia el otro, e irme a otra iglesia. Pero desde aquí te digo, las puertas del cielo se van a cerrar. Y no es porque te esté maldiciendo, sino que no es. La bendición, iglesia, no vendrá por lo que tú quieres, sino porque ya hay un destino profético trazado y diseñado para tu vida. Y lo único que estás haciendo de irte a otro lugar, iglesia, es evitando tu diseño, es evitando el camino que Dios ya trazó para ti. Hay gente que decide cerrar sus oídos. No, es que yo quiero este trabajo.
No, es que yo quiero seguir tomando. Es que yo quiero seguir fumando. Es que yo me quiero casar con este y con esta. Es que no, es que el profeta está mal, es que el profeta, es que el apóstol, no, es que yo quiero, y yo quiero esto para mí, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto. Debes de entender, iglesia, que lo que Dios tiene para ti siempre será mejor que lo que tú has pensado y has soñado. Siempre va a ser mejor. Aún tú has pensado un trabajo, Dios te va a decir, Dios te dice, yo tengo un mejor trabajo para ti, con mejor sueldo, con mejor horario. Pero permíteme, oh, aleluya, no sé a quién le estoy hablando, pero permíteme que decirte cómo tienes que caminar y hacia dónde moverte. Permíteme hablar y ser tu padre y ser el que te guíe, te dice el Señor. Y verás que lo que yo tengo para ti son cosas grandes y maravillosas que tú nunca has visto, iglesia. Si le va a aplaudir, hágalo fuerte. El manto va a traer sobre tu vida seguridad, vida en abundancia, bienestar, prosperidad. Cuando el manto cae, a Eliseo no le importó dejar su riqueza. Él sabía, si yo sigo a Elías, todas estas cosas me van a seguir. Todo lo que carga Elías me va a seguir. Y Dios es el que me va a sustentar. Dios es el que me va a prosperar. Va a haber momentos. Por eso la Biblia dice que cuando le sigas, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él te va a recoger. El Padre Celestial te va a recoger. Iglesia, cuando el manto te cae, habrá gente que te critique, gente que te juzgue por cambiar tu vida, por cambiar y venir y buscar de Dios. Deja que te critiquen. Iglesia, tú sabes que estás haciendo lo correcto delante de los ojos del Padre Celestial. Iglesia, aleluya. Pero mientras tú pelees con el manto, mientras tú y yo peleemos con el manto, no puedes liberarte los nutrientes que tiene para ti. La mujer de flujo de sangre no peleó, ella fue y lo buscó. Mientras tú sigas peleando con el manto que Dios ha puesto, no puedo nutrirte. No puedo, iglesia, bendecirte, iglesia. No te resistas, iglesia. Permíteme, iglesia, orar por ti. Permíteme, iglesia, que lo que Dios ha puesto en mí también sea para ti. Y termino con esto. El manto nunca será sofocante, sino el manto será para protegerte. El diablo te hace pensar que el manto que ha sido puesto en tu vida es para sofocarte, pero el manto que Dios pone para tu vida, iglesia, no es para sofocarte, sino es para protegerte, iglesia. El manto no está para atacarte, sino está para protegerte, iglesia. Pero debemos de entender eso. Mi pastor no está aquí para atacarme. Si me dice las cosas, es por mi bien. Como todo padre, si me dice la verdad, es por mi bien, porque es el área que yo tengo que trabajar. Si mi padre me dice que no debo de tomar, es por mi bien, porque él sabe lo que el alcoholismo me puede generar. Él sabe lo que el chisme, el robo, la mentira me puede generar, porque Dios ya se lo reveló, porque Dios ya se lo dijo. ¿Hacia dónde va mi vida si yo sigo caminando de esa manera? No es porque yo te quiera hostigar, sino es porque Dios ya me lo ha revelado. ¿Qué es lo que puede pasar a tu vida? Alguien dígame amén. Pastora, páseme esa bandera, por favor. Vamos, quiero terminar con esto. Rápido, bro. Venga. Santo Espíritu de Dios.
usted ha visto a un niño, a una persona salir de la alberca? Si lo hemos visto todos. ¿Cómo sales tú de la alberca? ¿Cómo sales? Con frío, ¿sí o no? Y el padre, ¿qué es lo que hace un padre cuando el hijo viene? Lo arropa para que no tenga frío. El manto actúa de la misma manera. Cuando tú tienes frío, cuando tú estás enfermo, cuando tú estás desolado, cuando tú necesitas la paternidad de Dios, el manto viene para protegerte, iglesia, para abrigarte, para cubrirte, no para matarte ni sofocarte, para cubrirte. Pero aquí hay dos cosas que tú debes de entender. Uno, cuando tú piensas que es para sofocarte, tú vas a rechazar el manto. Y tú vas, cuando el Padre te quiera cubrir, tú vas a decir, no me cubras, yo puedo solo. Pero Dios va a decir, déjame cubrirte. Y tú, tal vez lo vas a querer rechazar, iglesia. ¿Y estás acá conmigo? La única forma que el manto no te cubre es que te resistas al manto. La única manera en que ella no se cubra es que se resista al manto. Dios hoy está poniendo tu manto de paternidad. Dios está poniendo enfrente de ti padres espirituales que quieren cubrirte. Pero la única manera que tú tienes para no dejarte cubrir es que tú lo quieras. Es que tú no quieras cubrirte, iglesia. Es que tú quieras seguir en el pecado, en la maldición, iglesia. En la mala vida que tú llevas, iglesia. Dios quiere cubrirte. El manto de paternidad va a traer la protección del cielo. El manto de paternidad siempre vendrá con una protección del cielo. No es el manto, iglesia, que el Joshua pueda ponerte, sino, iglesia, amén, Joshua, Juan Luna, es la llave, iglesia, es la puerta de acceso que me conecta al manto celestial. No es mi manto, no es que me reconozca mi manto, sino que tú entiendas que Dios me ha puesto en este lugar, que Dios ha puesto al apóstol Juan Luna para ser la puerta de acceso, para que el Padre pueda cubrirte, para que el Padre pueda bendecirte, iglesia. ¿Me estás entendiendo? Lo que Dios quiere hoy en tu vida, iglesia, es que tú puedas escoger el manto. El manto, iglesia, que me escogió a mí, es el manto que también te escogerá a ti, iglesia. ¿Me estás entendiendo? Dios está pasando así como Eliseo, y tal vez va a pasar como si nada. Elías pasó, pero Eliseo, al momento de recibir el manto, corrió y dijo, yo quiero ese manto. En tu vida hoy tal vez estará pasando ese manto, y Dios quiere que tú tomes ese manto, porque cuando tú tomes ese manto, te pasará como la mujer de flujo de sangre. Si tan solo tocares ese borde de ese manto, usted será sana, usted será restaurada. Alguien dígame amén. No porque sea en mi nombre, no porque sea en el nombre del pastor Joshua, sino es el nombre de Cristo Jesús, al cual tú y yo continuamente servimos y adoramos a Jesucristo, el Rey Todopoderoso. Alguien dígame amén. Póngase de pie, iglesia, y diga conmigo, yo quiero ese manto, yo quiero ese manto de paternidad. Levante su mano. Usted está dispuesto a recibir ese manto de paternidad. Dígale, yo quiero ese manto de paternidad. Diga conmigo, yo quiero ser hijo, no quiero ser huérfano. Yo quiero que ese manto venga sobre de mi vida, que me conecta al cielo, que me guíe, que me proteja, que me dé sanidad, que me dé restauración, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Padre, yo te pido por esta iglesia, te pido por la familia, te pido por los que nos están viendo por la internet ahora mismo.
Señor, cúbrelos con ese manto de unción, de autoridad. Cubre estas familias con ese manto de sanidad. Padre, Señor Jesús, que lo que un día Eliseo recibió, ellos también lo puedan recibir. Que así como Elías puso sobre Eliseo ese manto, así también ellos lo reciban. Y nunca más, Señor, nunca más pierdan el rumbo. Señor, dale su propósito, el propósito por lo cual ellos están aquí en la tierra. Que ellos entiendan, Señor, que es tú hablándoles, que eres tú hablándoles para que su vida cambie, para que su vida sea diferente, para que su vida sea bendecida, para que su vida sea próspera. Padre, como Padre espiritual puesto en esta casa, hoy los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declarando que ni el enemigo ni cualquier cosa puesta por el enemigo les hará daño, pues Dios cuidará de ustedes. Dios cuidará su entrada, su salida, su caminar y su andar en el nombre de Jesús. Y que cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en contra de ustedes, el Padre Celestial lo destruirá y lo tirará al suelo, porque Dios los ha levantado con poder y autoridad para hacer prodigios y señales. Padre, que el milagro que ellos han estado esperando lo puedan recibir, y ese manto se ha puesto en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos al Rey de Reyes. Oh, levanta tus manos. Dile fuerte: ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Oh, Señor Jesús. Ven, llena este lugar. Si tú eres hijo, levanta tus manos y adora al Padre. Ven, Espíritu Santo, dile: ven a este lugar, amado. Desciende aquí en este lugar, Espíritu Santo. Llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa de tu presencia. Y llévate todo lo que nos sirve, todo lo que nos estorba, para seguir creyendo en ti y en lo que tú pondrás y harás en nosotros, en nuestras vidas, en las familias que están aquí, en los hijos, en las generaciones, en los nietos, en los bisnietos. Yo sé que tú traerás bendición en abundancia. Lo declaro y lo profetizo sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Oh, decláralo, decláralo, vamos. Dile: Espíritu Santo, ven. Ven, llena este lugar. Dile: Espíritu Santo, ven a este lugar, Señor. Llena esta casa, dile, amado. Llena este lugar, dile, papá, de tu presencia, Padre. Sabemos, Espíritu Santo, que tú eres, Señor, ese Dios todopoderoso, el que gobierna nuestra vida, Señor. Y dile: y desde hoy en adelante, enséñame a caminar, dile, Señor, siempre haciendo tu voluntad, en obediencia, dile, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Dile: Padre, deseo y quiero ser ese esclavo por amor, dile, Señor. Sé que tú eres, dile, Señor, mi bendición. Sé que tú eres mi futuro, dile, Señor, eres mi porvenir. Y dice tu palabra, Señor Jesús, que en ningún otro lugar podré encontrar, dile, Señor, esperanza de vida. Espíritu Santo, así es que hoy, dile, Señor, hoy me paro en esa brecha, dile, Señor, y sigo caminando, sigo adelante, dile, Señor, no importando lo que pueda venir, dile, Señor, no importando cada prueba, cada lucha. Yo me he levantado y estoy decidido, dile, Señor, a seguir adelante en tu camino, papá. Así lo declaramos, dile: ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Hoy llena
Dile, Espíritu Santo, llena mi casa, llena mi vida, amado. Llena, dile, Señor, hoy todo con tu presencia. Dale